Ay, qué risa. Yo juraba que ya tenía puesta ya tenía puesto el tablero. Bueno, ayer les mandé unos números porque es importante este tema de los números, porque en la Biblia hebrea los versículos no salen como los nuestros, con números, sino con letras. Entonces, por ejemplo, vamos a leer Génesis 1:12. Uno diría Bereshit Aleph Yud Bet. Por ningún lado dice los números. Entonces, les mandé estos números porque debemos tenerlos ahí, pues en primer lugar, si se los pueden aprender, fantástico. Y en segundo lugar, tenerlos ahí porque ya confiando en el Señor, la semana entrante ya vamos a ver los libros de la Biblia hebrea. Son los mismos nuestros en el Antiguo Testamento, pero tienen un orden diferente. Entonces, vamos a ver eso la semana que viene. Y quiero decirles que los números también tienen género. Entonces, yo les mandé los números en género masculino, pero hoy, como ya tienen la lista en género masculino, vamos a ver en número femenino. Entonces, vamos a ver acá, a ver si lo escribo a mano. Muy buenos días para todos. Hola, Rocío. ¿Cómo Ay, no te quedó habíamos saludado, qué pena. Neri, Claudita, Ay, César? misparim. Eso significa números. Ay, se me perdió la mem. ¿Sí lo alcanzaron a copiar? No, Entonces vamos a borrar y volver a escribir. La Mem Sofit, sí, No, ahí no, estaba. no, no, la normal. Misparim. Entonces, yo les mandé los números en masculino. Hoy vamos a escribirlos en femenino. Femenino es Nekeva. Nekeva, en femenino. Ahora, es muy interesante que cuando uno cuenta, digamos, aquí tenemos un grupo de personas, uno cuenta siempre en femenino, pero cuando se refiere, por ejemplo, a un niño o a tres niños varones, debe usar el masculino. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestros números. Vamos a empezar del 1 al 10. El número 1 es Ajat. Yo les podría mandar la lista del femenino, pero es que el ir escribiendo en la clase es parte del ejercicio, de la escritura y de ir leyendo lo que uno va escribiendo.
Eso es importante que lo hagamos en la clase. Hat, Stein, Stein. Dios mío, ya sé por qué se me ha perdido la mem. 3. Shalosh. Mm. Arba. Mm. Amesh, Shesh, Sheva, Deo. Deu. Deu. Vamos a leer entonces. Vamos a leer. Misparim, 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 Nekeva, Nekeva. Nekeba. Ahat, 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 Shtaim, Ishtaim, Tain, Shalosh, 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 Arba, Arba, Ba, Hamesh, Hamesh, Hamesh,
Shesh, Hesh, Esh, shesh, Ye, Shesh, shesh. Cheo, Sheva, Sheva, Cheva, shmone, Moni, Chemoni, shmone. Casi no se le ve el punto ahí al shmone. El punto de... no, Uy, Moni, shmone. Moni, Tesha, Tesha, eser. Hecho, Eser, Eser. Fíjense que aquí se usa la sin, que esta letra de eser, si lleva el punto a la izquierda es eser, si lo lleva a la derecha es shin. A la izquierda es sin, a la derecha es shin. ¿Hay alguno que quisiera leer los cuatro primeros? Mi, Ok. mm, Ahat, Ein, Stein, Time, Shelosh, Shalosh, Shalosh, Arba, Arba. Bien. ¿Se anima otro a leer en la siguiente columna? Yod, Ok. Hamesh, Hamesh, Jamesh. Muy bien. Ye, Yebe, Yebe, Shesh. Shesh, She, Sheba, Muy bien. Ha valido el esfuerzo, muchachos. Sheva, ya leen. Y César, ¿te animas? Kenob, eh, Esha, eh, eh, Esher. Eser. Eser. Recuerda lo que les acabo de Ah, decir. sí, El punto a sí, la sí, sí, izquierda es sin y a la sí. derecha es shin. Sí, Lo digo porque a uno le pasa mucho como en los, digamos, en las revistas, en los periódicos, en los títulos, de todo, en Israel. Lo único que en Israel encuentras con punto seguro es la Biblia, o de pronto unos libros que se llaman el Sidur, que son los libros que se leen en las sinagogas con la orientación según el caso. Si, por ejemplo, se va a orar en un funeral o se va a orar por un niño que cumplió sus 13 años, cada, cada ceremonia, por así decirlo, tiene una oración. O si es la oración para la carretera o la oración por los hijos, la oración por el pan. Esas sí vienen con puntos, pero de resto, a usted cualquier nota que le manden, todo es sin puntos, todo lo que uno encuentra en los libros es sin puntos. Entonces, fíjate que uno, como a mí me da la impresión que son más las palabras con shin que con sin. Eh, Vamos entonces a ver un ejemplo, aunque ahorita avanzamos con lo de los números. perdóname, Neri, conforme a lo que acabas de decir, entonces los números difícilmente podríamos distinguir entre sin y shin. Nosotros no vamos a tener ningún problema con la lectura, César, porque nosotros vamos a leer en la Biblia. Y la Biblia sí trae puntos. Entonces no vamos a tener problema porque si es sin o shin, ahí aparece el punto. Ya lo que yo les comento ahorita se refiere más que todo a, Al lenguaje actual. sí, a los escritos actuales, que de hecho antiguamente era igual, solamente por allá en el siglo XII fue que los masoretas pusieron puntos, porque la gente como no hablaba el idioma, iba a leer en la sinagoga
leía para las oraciones, para los textos bíblicos o las explicaciones que ellos tienen en sus libros de, de, de interpretación de la Torá, que son el Mishnah, el Gemara, el Talmud. Entonces pusieron los puntos, porque es que ahí hay palabras que tienen una raíz y resulta que yo nunca olvido una vez en clase con esta palabra, que son tres letras, Samek, Fe, Resh, pero según la vocal significa diferentes cosas. Por ejemplo, Zafar es alguien que escribió, un escritor. Sipur, una historia. Sofer, escritor. Sefer, libro. Zapar, peluquero. Entonces, todas estas palabras son una sola escrita. Entonces, imagínense, aunque cuando ya uno lee sin puntos, el contexto le indica de qué está hablando. Si está hablando de un libro o de una historia o de un escritor. En todo caso, el día que yo vi eso, que me impactó mucho, estaba hablando, digamos que Sefer decía, pero Sefer podía ser que el peluquero decía, o que el escritor decía, o que un libro decía. ¿Y Pero cómo nosotros, gracias a sabes? Dios, no vamos a tener ese inconveniente por lo que nosotros vamos a leer en puntos. Ya. Todavía para mí es difícil porque yo no conozco todo el idioma hebreo. Yo conozco el hebreo muy básico, el hebreo de la vida cotidiana y pues conozco bastante el hebreo bíblico porque como a mí me toca enseñar allá, cuando yo tengo un grupo en español y un grupo en hebreo. Entonces, cuando llevo la clase en español, yo tengo que llevarla también en hebreo porque los versículos, los números a veces no coinciden. Entonces, ese, para mí, cuando estoy leyendo algo y no conozco esa palabra, pues me complico porque no sé cuál es la vocal que va ahí. Pero bueno, yo lo que les enseño es con mucho amor lo básico que sé del hebreo y lo importante que es poder leer la Biblia. Eso es lo que a mí me importa. El día que ustedes vayan a vivir a Israel ya lo aprenderán el hebreo hablado allá. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar de esta palabra como si fuera libro, Sefer, Sefer. El número uno se dice después del sujeto. Digamos, se dice niño uno, niña una, libro uno, casa una. Entonces, el número uno siempre va después del sujeto. Entonces, tenemos un libro que sería Sefer Ejad, porque Sefer, le voy a decir por qué Ejad. Les recuerdo algo que vimos en otro momento, que las palabras que terminan en Hei con A generalmente son femeninas y las que terminan en Tav generalmente son femeninas. Hay algunas excepciones, pero normalmente el femenino se forma con la Hei o con la Tav. Eh, Aquí tenemos entonces Sefer, que no termina ni en Tav ni en Hei, entonces es masculino. ¿Qué es lo que quiere Vamos decir? con otra palabra. ¿Eso quiere decir Dime, libro? ¿Libro quiere decir? Sefer. ¿Sefer el libro? Sefer es libro.
Vamos a tomar la palabra. Voy a borrar acá la G y la tab. La palabra ish. Ish significa hombre o varón. Entonces sería ish ejad. Iba a decir que marido, esposo. También, sí, ¿Así? también. Sí, Sí, cuando habla de Ishi. sí, ahí es mi esposa. Mm, Así aparece pues en el Génesis, aunque en el lenguaje moderno no se dice ish al marido, sino se dice Baal, porque Baal significa dueño o señor. Y Isha sí es esposa. Colocamos entonces Isha. Isha. Y diríamos entonces Isha Ahat. Isha Ahat. Deo, veo. Yo. vamos a tomar la palabra Javer. Javer significa amigo. Javer, amigo. Javera, amiga. Entonces, si decimos un amigo sería Javer Ejad. No entendí. Cuando es el número uno, se refiere primero al sujeto y luego al número. No se dice un niño, sino niño uno. No se dice un amigo, sino amigo uno. Pero los demás números sí ya vamos a ver que siguen ya pues un orden más lógico. Entonces, Lo que Javer, pasa- Javer Ajat. Tú acabas de decir que el femenino y que el masculino, el uno era una hey, el otro era ta, No, y el entonces, femenino es el que se forma con la hey o la tab. ya, ya puse mal. Entonces, vamos a decir que tenemos dos niños, dos amigos. Entonces, Stein, time, Javerim, aunque la forma, les voy a explicar que hay una variación. No, Shnei Javerim.
Espérate, Shnaim, porque Javerim es masculino, entonces tengo que colocar el Shnaim. Shnaim Javerim. Shnaim Javerim sería dos amigos. Los escribas en el pueblo de Israel tradicionalmente escribían escritura a mano, no esta que escribimos nosotros en el hebreo moderno, sino esta, por ejemplo, Javer, la imprenta. Entonces, si ellos estaban escribiendo un rollo de la Biblia, se equivocaban, no lo podían borrar. Tenían que empezar de nuevo la escritura y volver letra por letra. Eso era una profesión, los escribas. Ellos les pagaban para que hicieran eso sin equivocarse. Entonces, usan mucho la contracción. Entonces, en este caso no dirían Shnaim Haverim, sino Shnei Haverim. En la forma que se pueda ahorrar letras, lo hacen. Shnei Haverim. Shnei Haverim. ¿Sí está claro esto? Si yo voy a decir dos niños, tres niños, o cuatro niños, digo Arba'a y Eladim, Hamishá y Eladim. Eh, vamos a ver las letras, de los números, perdón, desde el 11. Yo se los mandé, de todas maneras ustedes los pueden estudiar por sí mismos. El, los números del 1 al 19 se forman con el 10 y se le agrega otra letra. Digamos, eh, las letras tienen un valor numérico. Entonces, yo también eso se los mandé. Por ejemplo, la Aleph vale 1, la Bet vale 2, la Gimel vale 3, Dalet Aquí, 4, 4, Hey 5, 5, Vav 6, 6, Zain 7, 6, Het 8, 8, Tet 9, Yod 10.
¿Veo, Claudia? Sí. Ay, te rinde. ¿Ya, Zeo, Rocío? De, Ok, César, Zeo. Entonces, eh, como les digo, estas letras es muy importante con su valor numérico para poder leer los textos. Hay Biblias, algunas traen versículos con números, pero los capítulos sí vienen con letras, pero la mayoría vienen con letras, toda la división con letras. Entonces, con las 22 letras se van a sacar los números hasta millones. Entonces, como hacen, por ejemplo, para decir 11, en el capítulo, por ejemplo, 11 sería Yud Aleph, que es 10 y Aleph que vale 2. Yud Dalet sería 14. El 15, según esta lógica, debiera ser Yud Hei, pero no se puede poner Yud Hei porque ahí está la mitad del tetragramatón, que es el nombre de Dios. Entonces, para no colocar el nombre de Dios en el número, eh, se hizo lo siguiente. Se coloca 9 y 6, y ahí tenemos el 15. Para no colocar 10 con Hei. Y el 16 también nos daría Yud Vav. Entonces tampoco se puede colocar porque esto también es parte del tetragramatón. Tetragramatón, o sea, el nombre de Jehová es así. Jehová. Entonces no se puede colocar números con esas sílabas. De tal manera que el 16 nos quedaría así. Bueno, chicos, les dejo ahí. Revisen entonces lo que le mandé de los números y con la bendición del Señor el próximo martes comenzamos ya a ver la Biblia. muchísimas gracias. Con mucho Chanel, cariño. Dios te bendiga. Gracias. Gracias y muchas Un bendiciones para abrazo. todas. Ay, lo mismo para ustedes, una Gracias semana muy para bendecida. Claudita, para Amén. César, para ti, Nuneri, Chao. gracias por tu tiempo. Mucho cariño, de verdad. Chao. Bendiciones, chao. Gracias.